Y quiero compartir una frase de Juan Calvino que dice: todo lo malo que ves en mí, sí soy yo. Sí soy yo. Pero si algo ves bueno en mí, no soy yo, sino que es el Señor. ¿Ok? Y me pareció interesante y tiene mucho que ver quizás con la enseñanza de hoy. Dos frases de la canción que estábamos cantando hace un momento. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti con mi forma de vivir. Entonces yo le invito ahí donde usted está, que cierre sus ojos y oremos. Señor, te pido, Dios, que esta mañana seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Que sea yo solamente un instrumento en tus manos para poder comunicar el mensaje que tú tienes para esta iglesia, Señor. Que sea llevada hacia los oídos de cada uno de ellos, Señor. Y que seas tú, Señor, con tu Espíritu Santo, llevando tu palabra de los oídos a los corazones. Y que seas tú transformándonos, Señor. Que no salgamos de la misma manera, Señor, en la que entramos a este lugar, sino que salgamos diferentes, Señor. Que sea tu palabra, Señor, nuestro consuelo, tu palabra quien nos confronte, Señor. Que sea tu palabra, Señor, restaurando nuestra vida y nuestros corazones en esta mañana. Te pido, Dios, que todo lo que sea que vayamos a compartir en esta mañana, Señor, sea para tu gloria, solamente para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, un llamado, diferente respuesta. Y hermanos, sabemos que el diseño de Dios para la humanidad siempre fue, o el plan de Dios fue siempre que estuviéramos en comunión con el Señor, que compartiéramos con Él en el huerto del Edén. Pero sabemos que el pecado entró en el corazón del ser humano y conocemos la historia y por eso estamos aquí, gracias a Adán y a Eva, ¿verdad? Sin embargo, el plan de redención, el plan de salvación para la humanidad siempre también estuvo en el corazón del Señor. Y su pacto sigue vigente el día de hoy. Y eso lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y precisamente es el sacrificio del Señor para darnos la salvación, un regalo. Es por gracia que el Señor nos tiene acá. Y eso quiere decir que no importa lo que hagamos o no, su amor no cambia para nosotros. Y ese plan que Dios tiene para nosotros no cambia, ya está escrito incluso. Muchas veces olvidamos precisamente que la salvación va de la mano con la santificación y la obediencia a Dios y a su palabra. Esto, caminar en santidad, requiere un esfuerzo continuo. No es de que, sí, ya soy salvo y ya hasta ahí llegó. No, necesitamos caminar y esforzarnos para vivir en santidad. Y eso significa morir cada día a nosotros mismos, a someternos a la perfecta, agradable y buena voluntad del Señor. El plan del Señor, precisamente, ya está escrito para cada uno de nosotros y está escrito en 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, y realmente es bien paciente, ¿verdad? Con nosotros. Dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos, absolutamente todos, aún el más indigno, el más pecador, que todos procedan al arrepentimiento. Y Jesús, vemos que en los evangelios, Él llama a hombres que son totalmente indignos. Son personas que fueron desechadas, quizás despreciadas de la sociedad. Son personas imperfectas que Dios llama a seguirle. Y entre ellos también estamos nosotros, pero esto requiere una decisión. Y Mateo 16:24 dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero Jesús nos está llamando hoy a cada uno de nosotros, y quizás ya usted sabe que Dios lo ha llamado, pero
¿Realmente estamos dispuestos a responder en obediencia a ese llamado de Dios? Hoy estamos acá, pero ¿cómo está también nuestro corazón delante del Señor? Y hoy quiero compartir un par de historias que quizás ya muchos las conocen. Son dos hombres con un mismo llamado. Dios llamó a estos dos hombres a una misma misión, pero cada uno responde de una manera diferente. Por un lado tenemos a un hombre que Dios lo llama y conforme pasa el tiempo su orgullo va creciendo y se olvida de Dios. Y tenemos a otro que más bien conforme se da cuenta de quién es Dios, ve un corazón humilde, reconoce sus pecados, humilla su corazón y se dedica a Dios realmente. No voy a leer todo un texto, sino que voy a ir conversando con ustedes acerca de estas historias. Y usted puede ir tomando nota, si usted tiene el hábito, perfecto, y si no, puede empezar hoy a tomar nota de las citas que voy a ir compartiendo para que usted, como dijo ahora Fabián, y parece que nos pusimos de acuerdo, no se quede con lo que uno dice acá enfrente o con lo que uno comparte. Trate usted de ir a escudriñar la palabra en su casa y si no tiene para tomar nota, no se preocupe. Durante la semana se publica en YouTube el video de la grabación de las prédicas y usted puede repasar en su casa la prédica y comprobar si lo que aquí se dijo está en la palabra o no. Y Justin Peters lo dice de esta manera: si desea que Dios te hable mucho, 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 abre tu Biblia y léela mucho, mucho, mucho. ¿Ok? Entonces vamos a ir con la historia como tal. Dice que Israel viene saliendo de Egipto, viene saliendo de la esclavitud durante 40 años en el desierto. Precisamente durante esa estancia, Moisés ya tenía mucha carga de trabajo encima y entonces delega a un juez por tribu. Entonces habían 12 jueces por cada tribu en Israel. Se establecen ¿para qué? Para cumplir el orden, para cumplir la ley y mantener el orden del pueblo de Israel. Por ahí del año 1400 antes de Cristo, es más o menos esa fecha que aproximadamente junto con Josué, ya Moisés había fallecido, Dios le dice a Josué: levántate, sé valiente y vámonos de una vez para la tierra prometida. Y por ahí del año 1050 ya los jueces de Israel se habían establecido a lo largo del territorio, habían conquistado varias ciudades, varios reinos y se habían establecido por región. Y por ahí del año 1000 antes de Cristo, resulta que el pueblo estaba siendo liderado por jueces negligentes y que estaban muy lejos de buscar la voluntad de Dios para sus vidas y por ende para el pueblo de Israel. Entonces dice la palabra que se reúnen los ancianos de las tribus y le piden a Dios por alguien que gobierne sobre todo el territorio. Le piden a Dios un rey. Y en 1 Samuel 9 dice que Dios responde al clamor del pueblo, aunque también para Dios puede también ser tomado como una afrenta, como de por sí ya sabemos que el pueblo de Israel era bastante malagradecido y bastante rebelde ante Dios. Pero Dios contesta y accede a esa petición del pueblo. Entonces envía al profeta Samuel, que era un hombre muy temeroso del Señor, y le dice: llegó el momento en que vayas a buscar a un hombre para que sea quien gobierne a Israel. Y en el momento de su llamado, Saúl era un hombre muy humilde. Incluso en 1 Samuel 9:21 dice lo siguiente: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Aparentemente, Saúl era un hombre humilde y también temeroso. Obviamente, así como hoy me siento yo, tenía temor de venir a hablar ante el pueblo. Pero
Dice que cuando Samuel va y lo presenta, reúne a todo el pueblo de Israel y lo va y lo presenta, y dice que Saúl siente temor y se esconde entre el bagaje, dice la palabra, o es como el equipaje o la caravana que tenían por ahí, entre el montón de personas. Y él llega, se esconde. Parece que es un hombre humilde delante de Dios. Sin embargo, Dios va guiando su corazón para gobernar en justicia. Pero más adelante vemos en Primera de Samuel que dice que él empieza a confiarse más en sí mismo que en Dios. Empieza a llenar su corazón de ego, empieza a llenar su corazón de vanagloria y empieza a revelar su corazón delante del Señor. Y si conocemos bien la historia, sabemos que esa humildad con la que Saúl inició no fue con la misma que terminó su vida. De hecho, el final es como de telenovela, bastante trágico. Y léalo en su casa y le queda como tarea para que vaya a escudriñar y a sumergirse en la palabra del Señor. Saúl se convierte en rey de Israel y, como les decía, parece que es obediente al principio, pero estaba algo cambiando en su corazón. Ese trabajo, ese poder se le había subido a la cabeza y ya no había honra para Dios, sino más bien honra para sí mismo. Resulta que incluso en un momento dice la palabra que Saúl llega y llama al sacerdote para que le pueda hablar acerca de la voluntad de Dios. Y mientras el sacerdote está orando y hablando con Saúl, dice que él empieza a escuchar el murmullo del pueblo y le dice al sacerdote: no, ya no quiero escucharlo, espérese un momento. Y el pueblo le estaba diciendo: vaya, usted es el rey, haga como usted le parezca, haga lo que necesita hacer. Entonces vemos que Saúl prefiere escuchar más la voz del pueblo que la voz del mismo Dios. Vemos que, y creo que muchas veces nosotros pasamos por eso. Buscamos más la aprobación de las personas que la aprobación del Señor. Y eso no está bien, debemos cuidarnos de esto. En Hechos 13:21 dice que Saúl reina por unos 40 años aproximadamente. Y es al inicio de su reinado, los primeros años, que él toma una decisión fuera de la ley y fuera del consejo del Señor. Por lo que Dios envía al profeta Samuel a darle una noticia y le dice en 1 Samuel 13:14: tu reino no perdurará, ha sido desechado por el corazón de Dios. Ya Dios conocía cuál era el destino de Saúl, ya lo había desechado y había elegido a otro rey conforme a su corazón. Y quiero hacer un pequeño paréntesis acá, porque si bien es cierto, Dios había llamado a Saúl, Dios lo había ungido como rey, Dios estaba con él. Sin embargo, el Espíritu, Dios nos da su Espíritu y dice que la palabra que Él nos convence de pecado, trae convicción de pecado y nos alerta cuando algo no está bien. Sin embargo, aunque Dios ponga el querer como el hacer en nuestra vida, somos nosotros quien tomamos la decisión si hacemos o no su voluntad, si atendemos o no al llamado del Señor. Consecuentemente vamos a tener consecuencias de esto y nosotros, no Dios, somos nosotros los responsables de cada decisión que tomamos en nuestra vida. Y voy a compartirles esta frase que dice por acá: el Espíritu Santo te hará saber si algo no está bien. Tómelo como una tentación, como un pecado inminente. El Espíritu Santo nos va a alertar, pero no nos va a forzar a alejarnos de eso, sino más bien es una decisión que tanto usted como yo tenemos que tomar en nuestra vida. Y vamos ahora a analizar cuál fue la actitud de Saúl ante el llamado y cuál fue el pecado que él tuvo delante del Señor. En 1 Samuel 13, del 9 al 14, nos habla de que Saúl se impacienta y ofrece holocausto al Señor. Resulta que Dios le había dicho: necesito que vayas y extermines, y es fea la palabra, extermines al pueblo amalecita. ¿Qué pasa? Saúl obedece a medias esta
esta orden de Dios. Y al final, para Dios, obediencia a medias es una desobediencia, porque es obedeces completamente o no obedeces. Y así, aunque sea un poco duro y difícil de digerir, así es de radical el Señor. Dice que se impacienta Saúl cuando él ofrece holocausto en lugar de esperar a que el profeta o sacerdote, en este caso era Samuel, llegara a ofrecer ofrenda a Dios. Y en 1 Samuel 13, 9 al 14 viene toda la historia y ustedes lo pueden leer. Las ofrendas eran ofrecidas solamente por los levitas, según la ley. Y en muchas ocasiones yo creo que no solamente yo me puedo identificar como Saúl, porque a veces nosotros oramos y nos falta paciencia. Nos falta paciencia para esperar la respuesta del Señor. Y uno de los ejemplos muy conocidos acerca de esto, podemos verlo en el libro de Génesis con Abraham, cuando Dios le dice, te voy a dar un hijo, y pasan los años y pasa el tiempo, y nada que viene el hijo, y se impacienta, busca a su sierva Agar, y tiene a Ismael. Eso es un ejemplo de impaciencia, y a veces nosotros también somos así. El punto número 2 dice que él actuaba de manera impulsiva e insensata. Dice que incluso en 1 Samuel 19 nos dice que él intenta matar a su propio hijo. Obviamente, cuando queremos las cosas a nuestra manera, cuando no tenemos dominio propio en nuestra vida, actuamos de una manera necia e insensata. Y esto es lo que demuestra este rey. Punto número 3 dice que en lugar de acatar la dirección divina, actúa bajo su propio entendimiento. En Proverbios 3:7 y Proverbios 29:11, Dios nos da un consejo y dice así: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y el Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Y nosotros debemos andar como sabios, no como necios, buscando el consejo de Dios ante todo, porque tristemente, y yo creo que aquí ninguno me deja mentir, cuando tomamos decisiones sin la guía del Señor, nos va como un quebrado, ¿verdad? Yo creo que sí. O a alguno le va bien cuando toma decisiones sin consultar a Dios. Yo creo que a todos nos pasa que después nos lamentamos de nuestras decisiones. El punto número 4 dice que la fidelidad y la obediencia de Saúl hacia Dios depende de su circunstancia. No depende de la voluntad de Dios, sino de que cómo me siento, de lo que está pasando alrededor. Depende de si me conviene o no, le voy a obedecer a Dios, y si no, voy a hacer lo que me da la gana. Y a veces nosotros decimos: Señor, si me das esto, yo te voy a servir. Si contestas mi oración, yo voy a hacer lo otro. Voy a ofrendar, voy a diezmar, voy a hacer buenas obras para que Dios me bendiga. A veces somos así. Buscamos a conveniencia y condicionamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Y muchas veces, aunque implícitamente lo hacemos, le pedimos al Señor: Señor, haz tu voluntad, pero que sea conforme a la mía, que sea como yo quiero. Que sea tu voluntad, pero como yo quiero, porque si no es como yo quiero, entonces no la quiero. Y así no podemos ser, no podemos tratar de manipular la voluntad de Dios para nuestra vida. Debemos tener mucho cuidado con esto. Y el punto número 5 y último de Saúl, dice que vemos que él desobedece el mandato del Señor una y otra vez, es reincidente. Por lo tanto, no hay un verdadero arrepentimiento en su vida, sino que tiene un simple remordimiento. ¿Y por qué un remordimiento en Saúl? Sencillamente porque él tiene temor a dejar el poder. Se ha acostumbrado quizás a la riqueza, se ha acostumbrado quizás a la fama, y por eso él no quiere dejar el trono, él no quiere ser removido del gobierno. Y no hay un verdadero arrepentimiento. Sí, ofrece holocausto y dice: sí, Samuel, tú eres el profeta, yo me arrepiento,
yo pequé contra Dios y ofrece un sacrificio, ofrece una ofrenda. Y al tiempo, vuelve otra vez la perra con el rabo entre las patas arrepentido. Y vuelve y reincide en su pecado. Y hermanos, el verdadero arrepentimiento tiene frutos. Es visible cuando nosotros realmente nos arrepentimos y tenemos humildad delante de Dios para reconocer nuestro pecado. Es visible el proceso de transformación de la vieja naturaleza a una nueva criatura. Debe ser visible. Y aunque la gente no lo vea, usted mismo se da cuenta, mira, lo que yo hacía ya no lo hago. Ya no estoy mintiendo, ya no estoy murmurando, ya no estoy comparándome con los hermanos, porque hermanos, la comparación con otros, con el crecimiento de otros, también es pecado. Porque lo que Dios está haciendo en mi vida, lo que está haciendo en la vida de Kamala, lo que está haciendo en la vida de Tony, en la vida de Alex, Dios hace procesos diferentes en cada uno. Y lo que hace con Kamala no lo está haciendo conmigo. Lo que está haciendo con Alex no lo está haciendo con Tony. Dios está trabajando de una manera individual y personal con cada uno de nosotros. Así que cuando hay arrepentimiento, hay frutos y es evidente. Aunque el resto no lo vea, nosotros mismos nos damos cuenta de que algo está cambiando en nuestro interior. Y tenemos ya todo un panorama con la vida de Saúl. Y yo creo que por la imagen ya saben de quién vamos a hablar, ¿verdad? Ya hablamos de que Saúl fue elegido como rey y todo, pero también fue desechado. Y Dios ya había elegido a un hombre conforme a su corazón. Y sí, vamos a hablar del rey David. Él era un simple muchacho, probablemente tenía como la edad de Anderson, más o menos, que está ahí arriba, y qué dicha que está sirviendo ahí también, me alegra mucho. Tenía más o menos entre 16 a 18 años, muchacho quizás común y corriente, pero Dios había visto algo en su corazón. El menor de sus hermanos, y según la palabra en 1 Samuel 16, dice que cuando llega el profeta, mandan a llamar a todos los hijos de Isaí. Isaí muy feliz y muy orgulloso, trae a todos sus hijos, pero se le olvidó que tenía uno más. Así que probablemente no era muy tomado en cuenta en su familia. Pero resulta que él estaba cuidando no solamente el patrimonio de su familia, como eran las ovejas, que sabemos que en aquel tiempo era muy común que se hicieran intercambios, que se vendiera, se comprara cosas con animales o con frutos de la tierra. Y él estaba cuidando de las ovejas. Y no solamente eso, dice la palabra que un pastor, según 1 Samuel 17:34, un pastor de ovejas también tiene que ser valiente, porque tiene que enfrentarse a depredadores, osos y leones, nos dice el capítulo 17 que se enfrentaba a David. Era un hombre sencillo, un muchacho que le encantaba componer música. Y voy a compartirles un dato innecesario, pero también es curioso. Si vemos el libro de los Salmos, son 150 capítulos que tiene. Y de esos 150 capítulos, entre 75 y 80 fueron escritos o se le da la autoría al rey David. El resto son escritos por Asaf, por los hijos de Coré. Y incluso hay unos salmos escritos por Salomón y uno de ellos también, creo que hay otros más, por Moisés, como el Salmo 90 fue escrito por Moisés. Pero me llama la atención que la mayoría de los salmos fueron escritos por David. Y quizás, si ustedes ven cómo él plasma sus emociones, cómo plasma él su corazón en cada uno de los salmos escritos, porque vemos todas las emociones, vemos desde la alegría y el gozo, desde la angustia, la ansiedad, la depresión incluso, vemos cómo él expone su corazón. Y podemos incluso, si usted no sabe cómo orar, váyase a los salmos, ore los salmos. Eso es un tip que no tenía que decir, pero ya lo dije. Y quizás vemos el corazón de David ahí, y tal vez es por eso que Dios lo ha elegido,
por esa pasión, por esa humildad, por ese amor y esa admiración que él tiene hacia Dios y su creación, que él lo elige como nuevo rey. Y en 1 Samuel 16:7 dice que le dice Dios a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Precisamente es un pasaje muy conocido, pero aquí vemos algo. Muchas veces nosotros, en general, en la vida secular, en nuestra vida cristiana, muchas veces vemos más la apariencia de nuestro hermano, de nuestro prójimo, y no nos damos cuenta de la necesidad que tiene. Tal vez no necesidad económica, sino necesidad espiritual, necesidad emocional que tienen nuestros hermanos. Muchas veces vemos que alguien está pasando una necesidad afuera y que tenemos para dar, y a veces más bien cerramos nuestro corazón y nuestro bolsillo para darle a nuestros hermanos. Y si lo vemos desde este otro punto de vista, muchas veces estamos haciendo muy poco para compartir el evangelio. Y no nos vamos a ir muy lejos. Aquí en la misma iglesia o en cualquier otra iglesia, en la iglesia de Cristo, porque no hay denominación, no hay nombre delante de Dios, somos uno según la palabra, somos uno en Él. Y a veces nos falta amor para compartir, nos falta amor para restaurar y amor para edificar el cuerpo de Cristo. Muchas veces eso es lo que nos pasa y está pasando hoy en día en la iglesia universal. Seguimos. Dice la historia que Samuel unge a David, pero él no toma el reinado de inmediato. Dice la palabra que pasan aproximadamente unos 15 años de puro aprendizaje y capacitación. Y esto me llama mucho la atención, porque cuando Dios nos llama a hacer algo, aunque nosotros nos sentimos incapaces, Él nos va metiendo en un proceso de transformación y nos va capacitando, nos va enseñando para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros en nuestra vida. Dice que en estos 15 años pasan muchas cosas. David se casa con Mical, David tiene una gran amistad con Jonatán, ambos eran hijos de Saúl, y dice que en medio de estos años, él también está tocando el arpa para el rey atormentado de Saúl, porque ya el Espíritu de Dios dice que se había ido de la vida de Saúl y estaba siendo atormentado. Resulta que están en media guerra contra los filisteos y llega David, su padre lo ha enviado a mandar las provisiones a sus hermanos y a los que estaban ahí peleando, mientras sus hermanos, así como José en Egipto fue burla de ellos, estaba siendo rechazado David por su propia familia. Y en medio de todo, en medio de esta batalla contra los filisteos, sale Goliat. Y conocemos la historia. David se empodera, Dios le da el poder, la valentía para ir a pelear y enfrentar a este gigante. Y vemos que en este trayecto de 15 años, ya muchos estaban siguiendo a David. Muchos estaban diciendo: vamos David, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000, dice la palabra. Y ustedes pueden ir a 1 y 2 de Samuel a buscar toda la historia y leerlo. En medio de este tiempo, David también estaba siendo perseguido por el rey Saúl, porque Saúl amaba tanto el poder que había en él, amaba la posición en la que Dios lo había puesto, pero ya lo había desechado, que David estaba siendo perseguido para matarlo. Vemos que Saúl tal vez tenía envidia, ya su corazón estaba lleno de ego, había mucho orgullo en su corazón. Y es como Saúl poco a poco desvía su corazón de Dios y se aleja completamente de su voluntad. David ya había llegado al trono
pasados los 15 años, dice que tiene muchas esposas y concubinas, que en aquel momento, era totalmente normal que el rey tuviera varias esposas para sellar pactos con otros reyes y demás. Y él probablemente lo tenía todo, le estaba saliendo todo bien, pero dice que el mal entra por los ojos, aunque Jesús lo dijo de esta otra manera. Dice Mateo 15:18, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. En resumen, el corazón es lo que está mal. El mal de David no fue lo que vio, sino lo que había en su corazón. Y lo dice también en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? David lo tenía todo, no necesitaba una mujer más. Pero el mal estaba en su corazón. Vemos que David, sí, era un hombre obediente, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también era un pecador, como nosotros. Yo creo que la lista de pecados de nosotros también es larga. Pero Dios es bueno y grande en misericordia, fiel y nos perdona. Pero dice que David cometió un pecado. Yo creo que todos conocen ese pecado de David. Dice que él se asoma por el balcón de su palacio y ve a una mujer muy hermosa. Él decide en su corazón, y digo decide porque nadie cae en pecado. David planificó la manera de cómo tener a esa mujer para sí. Y no solamente eso, sino que también planifica la muerte de un hombre inocente. Y tuvo consecuencias por eso. Como decíamos hace un rato, todas nuestras decisiones tienen consecuencias. A pesar de todo y en medio de todo, todos pagamos una factura por nuestras decisiones. Para bien o para mal, tenemos consecuencias. Y en el caso de David, él, consecuencia de su pecado, perdió a su primer hijo con Betsabé y también causó la división de su familia y más adelante la división del reino de Israel. Y quiero aquí detenerme un momento porque hemos hablado de los pecados de estos dos hombres, de que tienen un mismo llamado, pero la respuesta de ellos a la corrección y la disciplina de Dios fue totalmente diferente. Mientras uno se vanagloria de sus decisiones, el otro se humilla, dice la palabra, con vergüenza y arrepentimiento delante de Dios. Ambos presentan ofrendas arrepentidos, según ellos, pero aquí hay una diferencia. ¿Cómo está el corazón de cada uno? Y yo no sé con quién se identifique usted hoy, pero ¿cuál y cómo está nuestro corazón delante de Dios? Y en referencia al pecado y al arrepentimiento de estos dos hombres, usted puede buscar en 1 Samuel 15 y 2 Samuel 12 para que lea la historia. Yo sé que este contexto tal vez ha sido un poco largo, pero si usted no puso atención a todo lo anterior, présteme atención ahora. Y disponga su corazón a escuchar lo que le voy a decir en este momento. Tenemos un contraste de vida precisamente. Y yo no sé a qué Dios lo ha llamado a usted o qué usted cree que Dios lo ha llamado. Pero quiero compartirle algo que todos tenemos en común y es un mismo llamado. Así como Saúl con David, todos tenemos este mismo llamado. Y hemos sido llamados, o nuestro principal llamado delante de Dios es a tener comunión con Él, a tener una vida íntegra y vivir en santidad, a caminar todos los días en santidad. A eso hemos sido llamados. Y la comunión con Dios
se evidencia en nuestra comunión con nuestros hermanos en la fe y con nuestro amor al prójimo. Ahí es donde se evidencia nuestra comunión con Dios. Y dice, Primera de Juan 4, versículo 20 y 21, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo sé que hay prójimos que no ayudan mucho en la tarea. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Pero no podemos dejar que la raíz de la amargura crezca en nuestros corazones. No podemos dejar que nuestro corazón se contamine por la falta de amor. No podemos dejar que cualquier cosita nos vaya a ofender. Más bien al contrario, debemos aprender a amar, debemos aprender a perdonar fácilmente y debemos aprender a ser difíciles de ofender. En todo, no solamente hablo de la vida cristiana, sino en general. Debemos aprender a ser difíciles de ofender y a ser fáciles de amar y amar fácilmente a nuestros hermanos. Dios nos llama a todos a servirle con pasión y con amor. Y nos llama, dice Mateo, que nos llama a ir y a ser discípulos. Nos llama a edificar la iglesia. No nos llama a hacer pequeños reinos en nuestros corazones. Yo sé que es un poco fuerte, porque para mí fue difícil de digerir. Pero Dios no nos llama a crear reinos en nuestros corazones, sino a que sea Él quien gobierne la tierra, sea Él quien gobierne bajo el cielo y en nuestra vida, en nuestros corazones. Así que examinemos cómo está nuestro corazón primeramente y cómo está nuestro amor al prójimo, cómo está nuestra comunión con Dios y a quién estamos intentando agradar. Dice el libro de Gálatas, dice Pablo, Gálatas 1:10, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si yo todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Y voy a decir algo un poco personal. Hace un tiempo me tocaba trabajar en un equipo de trabajo, valga la redundancia. Y había algo que en mi corazón sentía que no estaba bien. No de mí, sino que había un rechazo hacia el equipo de trabajo. Y yo no me sentía bien conmigo misma. Y yo decía, Señor, ¿qué es? Yo no quiero sentirme así. Yo no quiero tener este sentimiento o esta emoción contra estas personas que están trabajando conmigo. ¿Qué hago? Estuve hablando con unos amigos ya grandes, unos pastores también, ¿verdad? El pastor conoce a uno de ellos, Pastor Iván. Y él y su esposa me dijeron, vea mamita, ¿a quién usted está sirviendo? ¿A quién usted está agradando? Y eso resonó en mi corazón y también el Espíritu Santo llegó y me recordó la palabra que dice, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Y yo dije, sí, ya me mató. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo no tengo que ver el aplauso de la gente. Yo tengo que ver que delante de Dios mi vida sea agradable. Que yo pueda agradar a Dios con todo lo que hago. Que mi vida sea realmente íntegra delante de Él. Porque ustedes me ven aquí, no conocen lo que yo paso, no conocen lo que pasa en nuestra casa, en nuestro hogar. Pero Dios sí conoce lo que está pasando. ¿Y cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi hogar delante de Dios? A eso es lo que tengo que tener cuidado. Y lástima que no vinieron el miércoles, los que no pudieron venir. Y estuvimos hablando mucho de esto. Y se los comparto acá.
ten cuidado de ti mismo, cuida, guarda tu corazón. Y usted puede leer 1 de Timoteo 4:16 y Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuidemos nuestro corazón, primero para agradar a Dios y segundo para servir. Y dice la palabra, ahorita no recuerdo el texto, después el pastor me lo dirá, que él es bueno para recordar todo. Nosotros somos agentes de reconciliación delante del Señor y delante de la gente. Mi vida está siendo instrumento para restaurar a mis hermanos. Mi vida está siendo instrumento para reconciliar al que está allá afuera con el Señor. ¿Cómo está mi corazón? ¿Estoy guardando mi vida? ¿Estoy guardando mi corazón? ¿Estoy siendo obediente al llamado del Señor en esta parte? ¿Cómo estamos con el Señor? Y dice la palabra que Él nos llama a cosas específicas, no solamente a comunión con Él, sino que también, dice Deuteronomio 10:12 en adelante, dice: ahora pues, Israel, póngale usted su nombre, ahora pues, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y no estamos hablando de nada económico, sino de prosperidad espiritual. ¿Tiene gozo usted en su corazón? ¿Tiene amor por los demás? ¿Tiene paz? Esa prosperidad que solamente Dios puede dar. Ya lo demás pues vendrá por añadidura. Y volviendo a lo que estaba comentándoles, cuando yo hablé con estos amigos y me dijeron: ¿a quién estás sirviendo? Yo lo que dije fue: Señor, solamente te pido que yo pueda agradarte, que mi vida pueda agradarte, que yo pueda trabajar de manera íntegra, justa y correcta delante de ti. Y aquí estamos. El Señor va fortaleciendo nuestro corazón, va fortaleciendo y renovando nuestras fuerzas para seguir trabajando en su obra, pase lo que pase y cueste lo que cueste, porque cuesta y cuesta bastante. ¿Cierto o no? A veces nos desanimamos. Aquí llegamos los domingos y a veces estamos apáticos. Que sea el Señor trabajando en nuestros corazones realmente. Miqueas 6:8 dice lo siguiente: oh hombre, vuelva a poner su nombre ahí. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte delante de Dios. Mateo 9:13 lo dice Jesús mismo. Id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muchas veces nos sentimos muy justos, muy correctos, y no es así. Dios no viene por esos justos y correctos. Dios viene y busca corazones realmente arrepentidos, corazones que llegan a reconocer sus faltas, sus errores y su pecado, por más mínimo que sea. Decía el Salmo 19, si no me equivoco: líbrame, Señor, de los pecados ocultos, líbrame de esas cosas que ni siquiera yo percato. Esa debe ser nuestra oración todos los días, que el Señor con el Espíritu Santo nos convenza de nuestro pecado y que podamos venir en humildad, en arrepentimiento delante de Él. Hermanos, Dios no nos está pidiendo ofrenda o diezmo, no nos está pidiendo que venga y traiga su casa. Bueno, no la puede traer, pero no nos está pidiendo nada de esto, aunque valga la cuñita. Sí es necesario que nosotros, a la medida que el Señor nos bendice, podamos dar a otros, bendecir la iglesia, bendecir la obra del Señor. ¿Por qué? Porque su iglesia tiene que avanzar, su iglesia tiene que seguir siendo edificada. Aunque no es importante para Dios lo material, bueno, por ejemplo, este punto de reunión nos sirve para poder crecer espiritualmente
y poder llevar el evangelio a otras personas. Podemos bendecir, en muchas ocasiones hemos bendecido a nuestros hermanos en la comunidad con algún diario, con algún dinerito para que pueda salir adelante. Aunque para Dios esto no es lo importante es nuestro corazón. Y muchas veces, tristemente, lo que estamos haciendo es dándole migajas a Dios. Muchas veces estamos dando lo que nos sobra, y no solamente estoy hablando de forma material, estoy hablando espiritualmente, en nuestra vida cotidiana. A veces estamos haciendo muchas buenas obras, estamos activos en todo, pero nos falta amor y nos falta compromiso para la obra del Señor. Hay muchos que van a iglesias, en general estoy hablando, que van solamente por cumplir un rol dentro de la iglesia, pero no están sirviendo con el deseo y la pasión que Dios pide de nosotros. Muchos van a las iglesias y así como entraron, así salieron. Y esa no es la misión o lo que Dios quiere. Dios quiere que usted se reúna con sus hermanos, y dice la palabra que hierro con hierro se afila. Es cuando somos pulidos por Dios a través de nuestra comunión como hermanos que la iglesia crece y se restaura. Pero muchas veces estamos tan llenos de amargura, tan llenos de resentimiento con Dios o con nuestros hermanos, que los corazones empiezan a endurecerse poco a poco, así como Saúl. Se endureció tanto el corazón de Saúl con el pecado que terminó fatal. Vaya, busque usted la historia en la casa y vea el final de Saúl y vea el final de David, cómo termina cada uno. Dios quiere corazones humillados delante de su presencia. Quiere hombres y mujeres que reconozcan su condición de pecadores y su necesidad de Salvador, porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Necesitamos reconocer cuán pecadores somos para poder tener la necesidad del Salvador en nuestra vida. Dios quiere hombres y mujeres que hoy entreguen su vida completa, no a medias, sino completa. Y Dios quiere que volvamos al primer amor. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 2, y leo para ustedes. Y quiero que cuando yo lo lea, que usted se ponga a meditar en lo que está, en lo que dice esta porción de la palabra. Y esto es Dios hablando a cada uno. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Hoy es el día que podemos quizás tener la oportunidad de examinar nuestro corazón, de examinar nuestra vida, de ponerlo en la balanza del Señor y decir: Dios, en esto te estoy fallando, aunque sea chiquitito, pero te estoy fallando con esto. Esa es la piedra de tropiezo en mi vida. No se trata, hermanos, de 2 horas de domingo, no se trata de 20, 25 minutos de alabanza o de cantos tristones, decía la gente por ahí, porque Dios conoce nuestra vida, nuestros pensamientos, pero más allá de eso, conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios nos está invitando esta mañana a que nuestra vida sea un sacrificio vivo delante de Él. Dios nos está llamando a volver al corazón de la adoración a Él. Esa es la verdadera adoración que Dios quiere. Esa es la verdadera ofrenda. Nuestra vida completa en adoración y rendición en su presencia. Y su presencia, hermanos, no está
en estas 4 paredes o en las 4 paredes de otra iglesia. La presencia de Dios va con nosotros todos los días. Si usted tiene el Espíritu Santo, tiene la presencia de Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted está ungido con el Espíritu Santo, con el Señor mismo. Así que donde usted ande, ahí está el Señor. Es como tenemos cámaras 24/7. Imagínese usted que usted tiene una cámara 24/7 con usted todos los días, todo el día. En lo más oscuro, en lo más íntimo, en lo más secreto, está Dios con usted. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Está actuando justamente, íntegramente delante de Dios? Su vida, mi vida, nuestra vida, ¿está buscando la santidad en el Señor? ¿Estamos buscando la santidad? ¿O simplemente son, como les digo, 2 horas de domingo? Eso es algo continuo, constante, de todos los días. Nosotros necesitamos aprender a ser sensibles a la voz de Dios, al Espíritu Santo que camina con nosotros día y noche. Yo le digo a los chicos, a Aarón y a Eliana, que tenemos 2 oídos y una lengua, una boca, 2 oídos. Necesitamos escuchar más de lo que hablamos, necesitamos callar las voces en nuestro corazón, callar las voces de nuestra mente, callar las voces exteriores y aprender a escuchar la voz de Dios, lo que Él dice de nosotros y lo que Él quiere de nosotros. Necesitamos ser sensibles y dejarnos guiar por su amor, pero también por la corrección y la disciplina que el Señor nos da. Porque el crecimiento espiritual, que aunque es muy bonito, conmueve y nos apasiona, también es doloroso. Para que una planta, decía Diego, las plantitas que estaban ahí, los plátanos que estaban ahí, les cortamos las hojas secas y volvieron a crecer hojas lindas y hermosas. Es necesario también cortar de nuestra vida, quitar de nuestra vida, apartar todo lo malo. Y a veces pueden ser amistades, familiares, vicios, pecados en nuestra vida. Tenemos que arrancarlos, quitarlos para que sea el Señor creciendo en nuestro corazón y que nos ayude a caminar en integridad delante de Él. Quiero ir terminando ya con esto. Dice, y si usted tiene su Biblia, puede abrirla y buscar Efesios 4, capítulo 4, versículo 21 en adelante. Leo en Nueva Traducción Viviente, pero usted puede seguirlo ahí. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, y esto va para todos. Yo creo que ninguno escapa de haber escuchado el testimonio del Señor. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, versículo 22, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Versículo 25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Versículo 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Versículo 28. Si eres ladrón, deja de robar. Y ahí ponga usted el pecado que usted tenga. En cambio, use sus manos en un buen trabajo digno y luego comparta generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. O sea, nos llama a ser prudentes a la hora de hablar también. Dice el versículo 29, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan.
también nos está llamando a ser de estímulo, a dar ánimo a nuestros hermanos. Dice el versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado, que serán salvos el día de la redención. Versículo 31, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Versículo 32, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Hermano, le invito a que se ponga de pie en esta mañana y vamos a orar. Gracias por el tiempo, pastor, también y la confianza para poder compartir esta mañana. Y gracias a todos los que están acá, que me aguantaron escuchándome. Dice el Salmo 51, versículo 16. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Oramos. Señor y Padre, gracias por la oportunidad, Dios, que nos has permitido de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres fiel, Señor. Siempre lo has sido, Dios. Gracias porque en tu misericordia nos permites estar acá, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, así como confronta, también trae consuelo, Señor. Gracias porque tu palabra, así como trae consuelo, Señor, nos limpia, nos renueva, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor hacia nosotros. Gracias por el sacrificio de la cruz, Señor, que nos da salvación, Señor. Ayúdanos a que podamos caminar, Señor, en integridad y en santidad delante de ti. Mira, Señor, corazones humillados delante de ti esta mañana, Señor. Mira lo que hay mal en nosotros, en cada uno. Muéstranos, Señor. Trae convicción de pecado a nuestra vida. Si hay amargura, Señor, si hay resentimiento, celos, envidia, Señor, si hay mentiras, Señor, cualquiera, Señor, que sea el pecado que hay en nosotros, ayúdanos, Señor, a que seamos expuestos a tu palabra y que sea tu palabra y tu espíritu quien nos transforme, Señor, en nuevas criaturas conforme a tu imagen y semejanza, Señor. Señor, mira cada uno de los corazones que están hoy acá, Señor. Háblanos, Señor, que podamos ser sacrificio vivo delante de ti, una ofrenda agradable a ti. Quita, Señor, todo estorbo, Señor, de crecimiento en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en tu iglesia. Sé tú, Señor, quien gobierne. Sé tú, Señor, quien guíe y edifique tu iglesia. Sé tú, Señor, quien edifique mi casa, Señor, mi vida. Sé tú, Señor, separando lo precioso de lo vil de mi corazón y que podamos, Señor, caminar juntos, Señor, como hermanos, como familia, como uno solo en ti, Señor. Que podamos seguir adelante sin ninguna cosa, Señor, que te desagrade. Que seamos, Señor, delante de ti, humildes, reconociendo nuestro pecado, nuestros errores. Que seas tú, Señor, transformando en esta mañana los corazones de cada uno de mis hermanos y de mi vida, Señor, también. Que seas tú, Señor, quien guíe a esta iglesia, Señor, a predicar el evangelio. Pon, Señor, en cada uno de nosotros el querer como el hacer tu voluntad. Porque todavía nos falta, Dios, todavía nos falta amor por el prójimo, nos falta pasión, Señor, y tú nos estás llamando, Señor, a vivir en comunión contigo, Señor, pero también con nuestros hermanos en la fe y con aquellos que están allá afuera esperando escuchar tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a atender el llamado en obediencia y en humildad delante de ti. No permitas, Señor, que el orgullo o el ego, Señor, o la amargura esté en nuestros corazones, sino más bien, Señor, quita, Señor, de todo este mal que hay en mí, en nosotros, Señor.
Que seas tú creciendo y yo menguando. Que seas tú, Señor, en mi vida y que todos puedan ver que eres tú quien vive en mí. Que no soy yo, Señor, sino que eres tú. Y que cada uno de nosotros acá presentes pueda salir de este lugar siendo luz y reflejo de tu palabra, de Cristo en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.